Hoy es miércoles y empieza la confrontación. A ver, me dirás, no, pará, estás equivocado. Me parece que no miraste bien en el calendario. Hoy es domingo. Sí, ok, eso sí sé. Hoy es domingo. Pero estamos situados en el Evangelio de Marcos en el día miércoles de la última semana que se conoce como la semana de la pasión de Jesucristo. Estamos en Marcos, capítulo 11, versículo 27 al versículo 33, y el tema de hoy es empieza la confrontación. Continuando con nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos. Como les decía, hoy es miércoles en nuestro relato, en nuestra historia, en el Evangelio de Marcos, en la última semana del Señor. Está terminando el capítulo 11, pero está empezando la confrontación con el liderazgo del pueblo judío, con el liderazgo, con los sacerdotes, con los escribas, los fariseos, los saduceos, las diferentes sectas religiosas del judaísmo de ese tiempo. ¿Y cómo va a terminar la confrontación? Bueno, va a terminar el día viernes con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Así va a terminar la confrontación que comienza hoy en este día miércoles. Ahora, hay que decir esto también. Esta no es una confrontación que ocurre de casualidad, que Jesús no se la esperaba. Al contrario, Jesús buscó la confrontación. Vimos hace unos domingos atrás que en esta misma semana, el día lunes, Él entró a la ciudad de Jerusalén y fue vitoreado, aclamado como el hijo de David que venía a reinar. Bueno, dijimos que fue en realidad la falsa coronación del verdadero rey, porque fue toda una pantomima de la multitud que unos días después, en esa semana, iban a gritar todos a coro que lo crucificaran. Eso pasó el lunes. El día martes Jesús vuelve a entrar a la ciudad de Jerusalén por la mañana, y también lo vimos esto el domingo pasado, que él entra, el otro domingo, que él entra al templo y echa a patadas a los que habían hecho de la casa de Dios un mercado, donde los compradores y vendedores ambulantes, sinvergüenzas, corruptos, vividores que se aprovechaban de la fe del pueblo, ellos fueron echados literalmente con violencia por Jesucristo del templo, y les reprochó que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Los llamó ladrones. No simplemente a los que estaban sentados en las mesas, en las mesas de cambio de moneda, de dinero, en las mesas donde se vendían los animales para el sacrificio, que era todo un mercado hecho para estafar a la gente, sino a los dueños del mercado, que eran el sumo sacerdote y toda su familia. Un ministerio que era un negocio familiar, ¿sí? Un ministerio en el templo se había convertido, lo que tendría que haber sido un servicio para la gente, se había convertido en un gran negocio familiar. Eso fue el día martes. Ahora, el día miércoles por la mañana, cada uno de estos días, por la tarde, noche, antes de oscurecer, salía de la ciudad de Jerusalén, iba a descansar a Betania, en la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro, y luego cada mañana temprano volvía a la ciudad de Jerusalén. Ahora es miércoles, él vuelve a la ciudad de Jerusalén. Este fue el día donde más temprano, en esa misma madrugada, al amanecer, descubren que la higuera que había maldecido se había secado, que había maldecido el día martes. El miércoles, al otro día temprano en la mañana, la higuera estaba seca. Y cuando llegan a la ciudad, ese mismo miércoles por la mañana, entra al templo el Señor y se pone a enseñar y se pone a predicar. Y mientras enseña, Él está enseñando en el templo abiertamente. Bueno, ocurre lo que vamos a leer ahora. Marcos capítulo 11, versículo 27. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Bien, la cuestión acá, evidentemente, la cuestión de la autoridad. Toda la cuestión, el punto clave de este relato, en esta historia, es la cuestión de la autoridad. La palabra autoridad significa libertad para hacer, libertad para actuar. Esencialmente, autoridad es el derecho que uno tiene, el derecho de alguien, de hacer lo que quiere, de hacer su voluntad, de imponer su voluntad, de ejercer su fuerza, de ejercer su poder, tener el derecho a actuar, el derecho a decidir por sí mismo, libre de todo y de todos. Eso es autoridad, y era lo que Jesús tenía. Jesús tenía autoridad. En Mateo 28:18, Él dijo estas palabras: toda potestad, todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Y esta autoridad, o algunos se preguntan, ¿y autoridad para qué? Bueno, acá yo mencioné en general, ¿no? Autoridad para hacer lo que quiere. Autoridad para decidir, para determinar, para hacer su voluntad. Autoridad para ejercer con fuerza, imponer con fuerza su voluntad, lo que quiere hacer. Jesucristo, en este sentido, ha sido único en tener esta plena y total autoridad. No ha existido jamás nadie que haya tenido esta clase de autoridad. Pero específicamente, Jesús tiene autoridad, y lo vimos en todo el Evangelio de Marcos. Es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Es el único que enseña con autoridad. En el tiempo de Jesús, las personas se maravillaban de la enseñanza de Jesús, de la doctrina de Jesús, porque la gente decía: enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos, porque los maestros de esa época usaban la autoridad de escritores antiguos para apoyar sus enseñanzas. Entonces los escribas y fariseos, los maestros de ese tiempo, le enseñaban al pueblo de esta manera: bueno, ustedes tienen que hacer esto, porque el rabino fulano dijo esto, el rabino sutano dijo esto otro. Cuando Jesús empezó a enseñar, Él enseñaba así: yo les digo esto, yo les digo. Jesús no citaba a nadie, no tenía ninguna referencia en la que apoyar su doctrina y sus enseñanzas. O sea, Jesús tenía autoridad para enseñar por sí mismo. Su palabra era autoritativa. Tenía autoridad, lo vemos en Marcos, ¿para qué? Para sanar a los enfermos y para derrotar a Satanás y a los demonios. ¿Cómo lo hacía? Liberando a los que estaban endemoniados, echando fuera los demonios de las personas. Los echaba fuera. Tenía autoridad para hacerlo. Tenía autoridad sobre la muerte, porque también resucitaba muertos. Cuando quería hacerlo, lo hacía. No tenía ningún impedimento para hacerlo. Cuando quería, lo hacía. Y tenía autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Vimos a Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Vimos a Jesús reprender al viento, calmar la tormenta. También tenía autoridad sobre los elementos materiales y físicos. Vimos a Jesús multiplicando 5 panes y 2 peces para darle de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se estima una multitud de 20.000 personas, y fue en 2 ocasiones en particular. Tenía la autoridad para hacer eso, y también Jesús tenía y tiene la autoridad para decidir. Escuchen esto: para decidir quién se salva y quién no se salva. Dice Juan 5:21 al 22, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, a los que quiere los salva. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio
dio al Hijo. Jesús hizo siempre lo que quiso hacer. Nunca pidió permiso a nadie, nunca consultó con nadie, nunca se apoyó en nadie para enseñar lo que enseñaba y para hacer los milagros y las obras que hacía. Su única autoridad no es que él no estaba bajo autoridad, no es que hay una autoridad superior sobre él. Sí, él lo dijo muchas veces, que su única autoridad era su Padre Dios, Dios su Padre. Él dijo: yo lo que oigo de mi Padre, eso hablo, lo que veo hacer a mi Padre, eso es lo que hago. Las obras de mi Padre yo he venido a hacer, y la verdad que me enseñó mi Padre es la que yo les predico y las enseño a ustedes. Y él fue obediente a la autoridad de su Padre. Jesús nunca hizo su propia voluntad, sino que hizo la voluntad de su Padre, pero la ejerció con completa libertad. Entonces, ellos preguntaron, obviamente, la pregunta era obvia y la pregunta era natural. No estaba mal hacerla. La intención era mala, era horrible la intención, pero la pregunta tenía lugar. ¿Quién, estaban diciendo los líderes judíos, quién fuera de nosotros, eso significa, quién fuera de nosotros te dio autoridad para enseñar y hacer lo que estás haciendo, enseñando lo que nosotros no enseñamos y haciendo lo que nosotros no hacemos? ¿Quién te dio la autoridad para hacer? Nosotros no te la dimos, y nosotros, como diciendo, nosotros somos la autoridad. Y nosotros no te dimos ninguna autoridad para hacer lo que estás haciendo, para enseñar lo que estás enseñando. O sea, la pregunta es obvia: ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Porque de verdad, vos no entrás al templo de una religión, y menos al templo, que es la casa de Dios, y rompes todo. Y echás a todos los malandras que están ahí, a los corruptos que están ahí, a los ladrones y sinvergüenzas que están ahí adentro. No lo haces así, sí, porque sí. Probá, andá, entrá. No estoy dando ideas, pero si de repente alguien entra a un templo, empieza a romper todo, y lo van a agarrar del cuello y lo van a sacar para afuera. Y van a llamar a la policía, porque no tenés autoridad para hacerlo. No tenés autoridad. ¿Quién te crees que sos para hacer eso? Ahora, esto es lo que vemos acá, esto que hizo Jesús el día anterior específicamente, lo que había hecho en el templo, desata el conflicto. Pero lo que vemos es que Jesús buscó el conflicto. El lunes entró a la ciudad, ¿sí?, montado en un pequeño burro, como los reyes entraban a las ciudades. Los reyes entraban a las ciudades de dos maneras: en caballo para conquistarla, en burro para traer paz. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un burro. La gente se sacaba los mantos, los ponía de alfombra, reconociendo que era el rey y que podía el rey pisar sobre el cuerpo de ellos si quería. Y con palmas lo aclamaban y lo celebraban y lo festejaban, provocando al liderazgo de los judíos. El martes entra al templo, rompe todo, echa a todos, provocando al liderazgo judío, o sea, buscando el conflicto. Y no era la primera vez, porque cuando Jesús empezó su ministerio, en Juan capítulo 2, hizo lo mismo. Entró al templo y lo limpió. Y dice: ustedes han convertido mi casa en un mercado, y esta casa fue construida, fue ordenada por Dios para que sea una casa de oración para todas las naciones. Ustedes la convirtieron en una casa de mercado. Y ahí hizo un látigo en esa ocasión, la primera vez. El primer año que comenzó su ministerio, hizo un látigo de cuerdas y le dio chicotazos a todos los que estaban ahí. Los sacó, los azotó, tiró las mesas. Lo mismo está haciendo ahora al final de su ministerio. La última semana de su ministerio, él está haciendo lo mismo, buscando el conflicto. Jesús, en todo su ministerio, ¿saben lo que vemos? Que no fue condescendiente con los líderes. Fue compasivo con el pueblo. Fue misericordioso con el pueblo, con los pecadores, con los peores pecadores de la sociedad, con los marginados de la sociedad. Fue compasivo, fue misericordioso. Con los líderes no fue así. Jesús no solo que no fue condescendiente con los líderes del pueblo judío, tampoco fue políticamente correcto con ellos. A ver, esto es muy chocante para nosotros hoy, ver a Jesús en esta actitud. Porque hoy
lo que domina en el pensamiento del liderazgo de la iglesia evangélica es ser políticamente correctos con todos. No queremos ofender a nadie, así que no vamos a hablar de temas que sean divisivos. O sea, si hay que dejar a un lado ciertas verdades con tal de mantener la unión y la paz, y que no se ofenda ningún ministro religioso, que no se ofenda ningún líder, que no se ofenda ningún pastor de una gran iglesia o de una pequeña iglesia, da lo mismo. No vamos a tocar ciertos temas porque esto va a generar división, algunos se puede ofender. Entonces somos todos muy amables, somos todos muy diplomáticos mientras pisoteamos la verdad. Una actitud, no quiero ofender, no voy a decir nada, pero una actitud que no se condice con la actitud de Jesucristo cuando Él confrontó a un liderazgo que no estaba a la altura, ¿verdad? No estaba a la altura de su deber, de su llamado, de su vocación. Ahora, este liderazgo evidentemente no era honesto. Y Jesús no fue condescendiente con líderes espirituales que no eran honestos. Y si Jesús no fue condescendiente ni diplomático con líderes espirituales que no eran honestos, ¿por qué nosotros tenemos que ser políticamente correctos? ¿Por qué nosotros practicamos esa actitud de ser políticamente correctos con líderes que no son honestos, con pastores, predicadores que no son honestos? Jesús estaba enseñando y haciendo cosas sin el permiso de ellos, blasfemia. Esa era la acusación, para ellos no había duda que él era un blasfemo y obviamente, como dice la ley, los blasfemos merecían la pena capital, la pena de muerte. Ellos no tenían duda en su mente que lo tenían que matar. No había otra salida, lo tenían que matar. No había duda de eso. Entonces, comienza la confrontación. Versículo 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo. Es miércoles a la mañana, vuelve a Jerusalén con sus discípulos y él está andando por el templo. Ustedes me escucharon decir recién que él estaba enseñando. Bueno, justamente así se enseñaba en esa época. No es como ahora, yo sentado acá enseñando, mientras ustedes están sentados ahí escuchándome, o en una clase, un aula, una conferencia. Bueno, no era así como los maestros de ese tiempo acostumbraban a enseñar. Ellos enseñaban caminando. Bueno, sí, pero si te pones a caminar en el templo, ¿cuánta vuelta tenés que dar en un salón mientras estás enseñando y la gente te sigue, te vas a chocar? Bueno, obviamente, en los templos nuestros no hay mucho lugar para caminar, o sea, todos nos reunimos, nos sentamos en nuestras sillas, 100, 200 sillas, y no podés estar caminando con 200 personas, o 50, o 20, y el espacio siempre es acorde a la gente que hay, y estar caminando y enseñando. Pero el templo de Jerusalén tenía miles de metros cuadrados. Miles de metros cuadrados. Entonces Jesús caminaba por el pórtico, caminaba por el patio, caminaba por los atrios, caminaba entre las columnas del templo, y mientras caminaba, él iba enseñando. Bien, dice Lucas 21, es el pasaje paralelo de este relato: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y esta parte me encantó de verdad, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Llegó la patota, la mafia, llegó el Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín era el consejo supremo, la corte suprema del pueblo de Israel. Ahora, ellos llegan y encuentran a Jesús enseñando. ¿Pero qué enseñaba? Anunciando, predicando el evangelio. Y esto, ¿por qué les digo que me encantó? Me encantó. Él tiene la oportunidad, bueno, sí, de parte de Dios, de su Padre, pero con toda libertad, él va y se pone a enseñar y se pone a predicar. Y me entusiasma, me motiva y me alienta que Jesús predicaba, usó ese día para predicar el evangelio. Predicaba el evangelio. No predicó prosperidad. No predicó positivismo cristiano.
no predicó psicología cristiana, no predicó evangelio de autoayuda, predicó el evangelio. O sea, vos tenés una oportunidad de estar en la casa de Dios, en el templo de Dios. ¿Qué vas a predicar? ¿Qué vas a predicar? Predicar lo que predicaba Jesús. Predicar el evangelio, porque el otro no tiene provecho. ¿Y qué significa que predicó el evangelio? Que empezó a predicar la verdad acerca de lo que Dios dice, de la vida y de la muerte, del arrepentimiento y de la fe, de la gracia, de la misericordia, del cielo, del infierno, de la justificación y de la condenación, de la esperanza, del pecado. Predicaba el evangelio, predicaba la verdad. Esto debería ser un llamado poderoso de atención para nosotros. ¿Qué es lo que estamos predicando nosotros en nuestros templos, los cuales llamamos casa de Dios? Si no estamos predicando el evangelio, estamos dañando a las personas, estamos convirtiéndonos como estos líderes en líderes falsos, en líderes que no somos de provecho para el pueblo de Dios, que no somos de ningún bien para el pueblo de Dios. ¿Por qué predicar la prosperidad? ¿Por qué predicar el positivismo cristiano, la psicología cristiana, que, entre comillas, cristiano, porque ni la mentalidad positiva ni la psicología tienen nada que ver con el cristianismo? ¿Por qué están predicando charlas motivacionales cuando podríamos estar predicando la verdad, predicando el evangelio? Jesús en la última semana de su vida tiene una oportunidad de predicar en la casa de Dios. ¿Y qué predicó? El evangelio. ¿Y qué enseñó? El evangelio. Predicador, tu tema es el evangelio. Y cuando termines de abordar, de profundizar, de escarbar en las riquezas y profundidades del evangelio, podrás predicar otra cosa. Te va a llevar todo tu ministerio, predicar y enseñar el evangelio a tu congregación. Y Jesús, a ver, no hay nada más emocionante que escuchar a un maestro cautivante. Los buenos maestros cautivan. ¿Sí? Yo hay maestros que escucho, maestros de la Biblia que escucho, incluso maestros de otras ramas del conocimiento. Y son tan buenos maestros que cautivan. Ahora imagínate escuchar al maestro de los maestros, escuchar a Jesús. El pueblo estaba cautivado, el pueblo estaba atónito escuchando al Señor. Y es entonces, en ese momento, que vino el ataque. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, con la pregunta: ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio autoridad? Ellos quieren que él diga: mi autoridad viene directamente de Dios, ¿saben? Yo no me sujeto a nadie. Viene de Dios. Claro, era la excusa que ellos querían tener, o sea, querían escuchar eso, ¿para qué? Para matarlo, para acusarlo de blasfemia. Porque decir yo solamente obedezco a Dios es decir estar al mismo nivel de Dios. Ahora, que Jesús le dijera, estaba bien, porque era la verdad, era correcto. Ahora, que vos y yo lo digamos, está mal, no es correcto, es pecaminoso, es soberbio, es presumido de parte nuestra decir eso, ¿no? Decir eso. Mi autoridad viene directamente de Dios. Bueno, no tenemos esa autoridad los pastores, si no estamos predicando el evangelio o enseñando el evangelio. Los pastores y predicadores tenemos autoridad cuando predicamos la verdad. Porque la autoridad no está en nosotros, la autoridad está en la verdad de la palabra de Dios. La autoridad está en las escrituras. Las escrituras son las que tienen toda autoridad. Y cuando las predicamos y enseñamos en el poder del Espíritu Santo, entonces esa autoridad fluye de nosotros. Pero fuera de eso, no tenemos como hombres ninguna clase de autoridad. Hoy hay una gran tentación en los pastores y predicadores modernos con el abuso de la autoridad. Con el abuso de la autoridad. Después les voy a contar algo. Entonces ellos, es verdad que no querían que él predicara, no querían que él enseñara, no querían que él sanara. Pero ellos no querían impedir eso. No, ellos ya querían otra cosa. Ellos querían matarlo. Eso era lo que más querían. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuestionaba su sistema religioso, cuestionaba sus ministerios. Jesucristo sigue cuestionando también nuestros ministerios. Cuando lo vemos a Él, no podemos hacer otra cosa que cuestionar nuestros ministerios.
Pero luego en el versículo 29 tenemos el contraataque del Señor Jesucristo. Porque no podés engañar a Dios, no podés tomarle el pelo a Dios, no podés pasar por encima a Dios, no podés atrapar a Dios, no podés. Y Jesús es Dios, hecho hombre, Dios en carne humana. Jesús le dice, ok, no tengo problemas. Yo les voy a decir quién me dio la autoridad y con qué autoridad hago esto y quién me dio esta autoridad. Y se los iba a decir. Se los iba a confesar. Jesús, aún hasta ese momento, sabiendo lo que ellos son, los corruptos que son, los hipócritas que son, los malvados que son, Él todavía tiene la compasión, el amor hacia ellos, de contestar la pregunta de ellos, aunque sabía que era malintencionada. Pero les va a contestar la pregunta, pero primero les hace una pregunta. Va a probar la honestidad de ellos, que Él sabía que no tenían. Pero les va a dar una oportunidad igual. Jesús les hace la pregunta. Les pregunto ahora yo a ustedes. Yo les voy a contestar, pero les contesto si ustedes me contestan a mí esta pregunta. Ellos con su silencio asintieron. Estuvieron de acuerdo. Jesús pregunta, el bautismo de Juan el Bautista, su bautismo, ¿era de Dios o no era de Dios? A ver, ellos tienen que responder, si son honestos, lo que todo el mundo ya sabía, lo que todo el mundo reconocía, que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Pero esta pregunta, aunque para nosotros no nos parece muy difícil de responder, para ellos era estar entre la espada y la pared. Y te voy a explicar por qué. Porque si vos aceptabas que Juan era lo que hacía Juan, su ministerio, bautizar, para preparar a la gente para la venida del Mesías, el bautismo de arrepentimiento, Juan lo llamaba al arrepentimiento, y que se preparen su vida para recibir a Cristo, el Mesías que iba a venir después de él, si ellos decían que Juan era de Dios, había sido enviado por Dios, era un profeta de Dios, si aceptaban a Juan, tenían que aceptar lo que Juan dijo de Jesús, que era el Mesías, que era el Salvador. Ahora, si rechazabas a Juan, tenías que rechazar a Jesús también. Y ellos, obviamente, ellos no querían aceptar a Juan, no querían ni a Juan, no querían ni a Jesús, ni tampoco querían la verdad. No les interesaba la verdad. No les interesaba la verdad. ¿Cómo salen ellos de este brete? No les interesa Juan, no les interesa Jesús, no les interesa la verdad, pero les interesaba una cosa, la alabanza del pueblo, ¿sí? La aclamación del pueblo, el reconocimiento del pueblo, la gloria de los hombres, el aplauso de la multitud. Eso les interesaba. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen un debate. Versículo 31 al 32, discutían entre ellos, ¿qué hacemos? Porque si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que no era de Dios, el pueblo nos va a matar a piedrazos, porque el pueblo considera que Juan era un verdadero profeta, porque de hecho lo era. El pueblo lo reconocía. Entonces ellos dicen, ¿qué hacemos? Porque de las dos maneras perdemos. Y esto es lo que evidencia, gente, que todo el sistema religioso de ellos, todo el ministerio de estos hombres, no era otra cosa sino una cuestión de poder, de reconocimiento, una cuestión de prestigio, una cuestión de dinero, porque se movía mucho dinero ahí en el templo. Por eso está el mercado ahí adentro. Era toda una cuestión de dinero, privilegio, de honor, de reconocimiento, de sentarse en los primeros lugares, en el templo, en las fiestas religiosas. Todo eso era todo su religión. Todo eso era todo de lo que dependía el ministerio de ellos. Lastimosamente, tristemente, hoy, en algunos casos, no en todos, porque generalizar no está bien, porque hay pastores honestos, pastores sacrificados, pastores comprometidos, dedicados, que aman la verdad, que enseñan la verdad, que predican y viven la verdad y practican la verdad del Evangelio. Pero hay muchos que no. Hay muchos que no. Hay muchos que para ellos su ministerio es una cuestión de reconocimiento y de recibir honor. De que los creyentes se rodean, algunos pastores se rodean de colaboradores que les sirvan el té, que le ilustren los zapatos,
que, voy a decir esto, yo sé que es fuerte, pero hay que decirlo, a ver, y es vergonzoso, me da vergüenza, que le van a limpiar la casa a la esposa del pastor, porque están sirviendo a Dios, limpiándole la casa, eso le enseñan. Le traen regalos el día del cumpleaños, todo el mundo tiene que traerle regalos en el día del cumpleaños. Tienen que honrarlo, dándole cosas materiales, dándole regalos, trabajando en el templo gratis. O sea, han convertido a los creyentes en esas iglesias, que las hay, en Concordia las hay, en la Argentina las hay, en Entre Ríos, en mi provincia, en muchas naciones las hay. Ministerios, pastores, predicadores, predicadoras, pastoras entre comillas, que hacen de los creyentes sirvientes, porque quieren ser honrados, servidos. No entienden qué es ser pastor. No entienden, no comprenden lo que es ser pastor. Creen que es una cuestión de poder, reconocimiento, honra, honor, ¿sí? Y aplauso de los hombres. Fama y éxito. No entienden, no comprenden lo que significa ser un pastor. Y menos entienden a Cristo, porque Él es el ejemplo para nosotros de lo que es un pastor. Por algo en la Biblia a Cristo se lo llama el buen pastor. Él es el único bueno. Los otros somos, ¿no? El resto somos deficientes, por decirlo menos. Esos somos. Ahora ellos están atorados, estos líderes están atorados, no tienen salida. ¿Cómo van a escapar de esta situación? Bueno, ¿saben cómo escapan? Tragándose el orgullo intelectual. ¿Qué es tragarse el orgullo intelectual, pastor? Versículo 33. Le contestan a Jesús, no sabemos. No, la verdad que no sabemos. Ahora, ¿esa es la respuesta? La respuesta de los líderes espirituales del pueblo. No saben si el bautismo de Juan era verdadero o falso, era de parte de Dios o no era, o no era de Dios, era de Dios o era del diablo. No saben ellos que se supone que tienen que saber. A ver, de todas maneras la respuesta termina siendo incómoda hasta para ellos, porque ellos tienen que reconocerse ignorantes. Ahí apunto cuando digo tienen que tragarse el orgullo intelectual, porque al decir no sé, están reconociendo que son ignorantes de la realidad espiritual. Ellos, que tienen que evaluar lo que pasa, lo que se enseña, lo que se hace, ¿sí? Tienen que evaluar, tienen que discernir, y tienen que anunciar al pueblo y decirle, esto es verdad, esto es de Dios, esto no es de Dios. Ellos no saben. Ellos son los responsables, los primeros que tienen que saber. Obviamente, que es un escape que ellos están haciendo, hipócrita, que ellos están haciendo, porque no es que son humildes y dicen, oh, humildemente reconocemos que no sabemos. No, no son humildes. La verdad es esta: cuando las personas se quedan sin respuestas, la única salida es decir, no sabemos, no sé. O sea, alegan ignorancia. Hoy está muy de moda decir, yo soy agnóstico. Hoy todos son agnósticos. Ni saben lo que significa la palabra agnóstico, pero todo el mundo es agnóstico. Hoy está muy fallo, muy cool decir, soy agnóstico. ¿Saben lo que significa agnóstico? El significado griego de la palabra. Si lo traducimos al castellano, significa ignorante. Agnóstico, gnóstico de conocimiento. No tener conocimiento. Agnóstico, sin conocimiento, ignorante. Ahora, si te reconoces ignorante, no te plantes en la postura de decir, Dios no existe, yo soy agnóstico y yo no creo que Dios existe. O sea, vos estás diciendo, Dios no existe, yo soy un ignorante que digo que digo que Dios no existe. Ok, pero entonces si vos sos ignorante, puede ser que hay personas que no son ignorantes y que sí saben algo que te pueden enseñar, y te pueden enseñar. Pero acá está el punto. Ellos se reconocen ignorantes, pero la verdad es que no saben, eso es verdad, pero también es verdad que no quieren saber. Es la acusación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dice Dios,
dice Pablo, de la generación de su tiempo, que Dios les había dado evidencias de su existencia a través de la creación y capacidad de razonamiento lógico para interpretar que detrás de la creación hay un creador. Es obvio, ¿sí? Detrás de un efecto hay una causa. Todo tiene una causa, todo tiene una fuente, todo sale de algo, todo viene de algo, en este caso de alguien. Entonces Dios nos dio la creación y en la creación están las evidencias para que nosotros las analicemos. Dios nos dio a nosotros la capacidad de razonar y decir, si eso está ahí, es como decir, bueno, llegás a tu casa y la pava está hirviendo, conclusión, alguien la dejó. No se puso sola la pava a hervir el agua. Alguien la dejó. Pensamiento lógico. Sentido común. No hay que ser muy sabio para eso. Pero ¿cuál es la acusación del apóstol Pablo con respecto a la generación de su tiempo, a la cual Dios le había dado evidencias de que Él existe y capacidad de razonamiento para llegar a la conclusión que Él existe? Bueno, dice el apóstol Pablo pero con su maldad, estas personas obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, amigos, es todo un esfuerzo, llegar a ser un necio. Porque tenés que hacer todo un esfuerzo para negar lo que es evidente. Es todo un ejercicio intelectual, nocivo, destructivo, tonto. Negar lo que es evidente. Pero bueno, muchos lo hacen. La mayoría lo hace hasta llegar a la posición de ser un necio, de negar lo evidente. Eso lo llamé recién deshonestidad intelectual. Deshonestidad intelectual. No, ya había dicho orgullo intelectual. Bueno, este esfuerzo por volverte necio es deshonestidad intelectual, porque ante la evidencia irrefutable, ¿sí?, la negás. Haciendo todo un esfuerzo, ¿no? Para eso hay que hacer todo un esfuerzo. El necio no es que no acepte los argumentos de la existencia de Dios y de la obra de Cristo porque los argumentos son débiles. No, porque el necio no quiere ser convencido, el agnóstico. El que no cree, el que no sabe si Dios existe, no puede afirmar que Dios existe porque no sabe, no quiere saber, no quiere ser convencido. Niega lo evidente, se esfuerza por ser un necio. Estos líderes dicen, no sabemos. No lo dicen por humildad, sino para no enfrentar la realidad evidente. Juan era un profeta enviado por Dios y todo lo que dijo Juan acerca de Cristo era la verdad. Cristo era el Mesías que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Pero ellos no querían saber la verdad, no estaban interesados en la verdad. Y acá, cuidado, ojo, valga esto como una advertencia. La deshonestidad intelectual trae consecuencias muy serias, pero muy serias. Tercer punto, y vamos terminando, la condenación. En el versículo 33, al final, le dice Jesús en el versículo 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ok, yo no les voy a decir entonces la verdad.
no se las voy a decir. A ver, esto es lo último que vos querés escuchar de parte de Jesús. Es lo último que querés que Jesús te diga, ¿no? Que Él diga, listo, ya no tengo nada más para decirte. No te voy a decir más ninguna verdad. Terminé con vos. Es fuerte. No querés que Jesús te diga esto. No querés. Es que Jesús diciéndole y diciéndonos, perdiste el privilegio y la oportunidad que se te dio de escuchar la verdad y conocer la verdad. Aceptarla, conocerla, vivirla, experimentarla, ser libre por esa verdad. Verdad que puede salvar tu alma, que puede cambiar y transformar tu vida. Pero menospreciaste el privilegio y despreciaste la oportunidad. Se terminó. Si rechazás la verdad, Jesús te la quita. Si rechazás la luz de su conocimiento, porque el conocimiento es luz, la luz se apaga. Jesús quita esa luz que se te había dado. Dice Juan 12:35. Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. ¿Qué camino elegís? Aprovechar mientras puedas esta luz. Luz es una metáfora para hablar de conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es una luz, o sea, alumbra, entender. ¿Vieron cuando se dice eureka o decir, se me hizo la luz? Significa entendí, estoy entendiendo, ahora comprendo, ahora entiendo, se te hizo la luz. La verdad de Jesús es el conocimiento de cómo podemos ser salvos, cómo nuestras vidas pueden ser cambiadas y transformadas y libres de la condenación eterna. Aprovechen este conocimiento, aprovechen esta verdad mientras puedan y caminen en esta verdad, practiquen esta verdad, vivan esta verdad, para que la oscuridad, la ignorancia espiritual, no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no saben a dónde van. ¿Querés vivir así? ¿Sin saber a dónde vas? Sigue diciendo la Biblia en Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. ¿Qué está diciendo acá Dios en el capítulo 6 de Génesis? No voy a pelear con ustedes. No voy a pelear con ustedes. ¿Ok? Sos de carne. Eso sos. Sos un pedazo de carne que camina. No voy a pelear con vos mucho tiempo. Ahora estoy dándote la oportunidad. Te estoy dando la oportunidad, te estoy dando el privilegio de conocer la verdad. La oportunidad de conocer a mi Hijo, a Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Pero no va a ser por mucho tiempo. Y en Mateo 23, 33 al 39, Jesús, hablando de la ciudad de Jerusalén, del pueblo en realidad, del pueblo de Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Va a quedar abandonada. Van a quedar abandonados a su suerte. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que reconozcan quién soy. Mientras tanto, no me van a volver a ver más. Y en Oseas 4:17, Dios le dice al profeta Oseas, Efraín es dado a los ídolos. Le encanta la idolatría, está enamorado de sus ídolos personales. Déjalo. Déjalo. Es lo último que vos querés escuchar que diga Dios acerca de tu vida. Listo con este. Listo con ella. Déjalo. Hermanos, amigos, la gracia de Dios tiene sus límites. Esa es la verdad. La paciencia de Dios tiene sus límites. Es trágico. Para esta gente fue trágico tener al Hijo de Dios entre ellos presente. Seguirlo
y escucharlo y verlo hacer lo que hizo durante 3 años para luego rechazarlo, crucificarlo y matarlo. Al final de esto, ¿cuál es la respuesta de Dios? No tengo más nada que decirte. Ya está. Listo. Y vos no crees, ni yo quiero que nuestras vidas lleguen a ese punto. Que Dios diga, listo, terminé con vos. Ahora algunos dirán, ¿y qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay si Jesús me dice, listo, con vos ya está, terminé, déjalo? ¿Qué problema hay? ¿Sabes cuál es el problema? Que Jesús es el único que perdona pecados. Es un gran problema. Porque si rechazás al único que perdona pecados, te vas a morir en tus pecados y vas a ir a parar al juicio y la condenación de Dios sin misericordia. Así que imagínate, que no es gratis. Te dije, deshonestidad intelectual trae consecuencias graves. Y la segunda cosa, el segundo problema, que es grave, es que Jesucristo es el único que decide quién se salva y quién no se salva. O lo puedo decir de esta manera, Dios es el único que decide quién se salva y quién no se salva. Esa es la realidad. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jesús hace eso. Hace eso. ¿Y cómo lo decide? Bueno, es fácil. Es fácil cómo Él decide quién se salva y quién no se salva. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesucristo? Tenés la vida eterna. ¿Rehusás creer en Jesucristo? No tenés vida eterna y la ira de Dios permanece sobre tu vida. O sea, es fácil cómo se decide esto, cómo Cristo decide quién se salva, quién no se salva. Los que creen se salvan, los que rehúsan creer no se salvarán, serán castigados. Y en 1 Juan 5:10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo que Dios es un perfecto mentiroso. Porque Dios dio testimonio de que Él era su Hijo, de que Él es su Hijo. Ahora, tratar a Dios de mentiroso no es gratis. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así es como Jesús decide quién se salva y quién no se salva. Pregunta, ¿tenés a Cristo en tu vida? ¿Tenés al Hijo de Dios reinando y gobernando en tu vida? ¿Has creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador? ¿Ya le has pedido perdón a Dios por tus pecados? ¿Y has puesto tu confianza en Cristo, declarando de esa manera que Dios es veraz, que Dios es verdadero cuando dice que su Hijo es el único Salvador de los pecadores? Porque ese es el camino, gente. Ese es el camino para que el Señor Jesús pueda salvarnos a nosotros. Porque Él justamente es el único que perdona pecados y Él es el único que da la vida eterna. Él es el único que salva pecadores. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a creer en Él o te vas a seguir rehusando? ¿Hasta cuándo? ¿Pensás que podés decir mañana, mañana y mañana antes que Dios diga basta con este? Yo que vos lo pensaría, y lo pensaría seriamente, porque de esa decisión que vos tomes de creer o no creer en Jesús, te va la vida, te va la salvación o condenación de tu alma, y lo deberías pensar seriamente. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar de ese lado. Compartan este video con sus contactos, quizás entre ellos hay muchos que necesitan escuchar esta verdad. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios
los bendiga a todos. Chao.